buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bendición el poder llegar a sus hogares, reunirnos, congregarnos, como dice la palabra, de los domingos o el día que podamos de la semana. Realmente no es que sea un día en especial, sino el poder estudiar la palabra, ¿no? Y estoy muy, muy alegre, ¿no? La semana le decía al Señor, bueno, ya lo tenía desde hace 2 semanas, pero le dije, claro, al Señor, háblame, dime, muéstrame claro por dónde quieres que lleve tu mensaje, tu palabra para tu pueblo, para esas personas que lo van a escuchar tal vez por primera vez, y de repente me saltó una palabra a la mente que fue victoria, ¿no? La palabra victoria o victorioso. ¿Y qué significa una palabra tan rimbombante o tan espectacular como esta, no? Si nos fuéramos a la parte de los deportes, uno pensaría deportes, éxito, victoria. Pues ahorita, aunque parece que no, pero el Cruz Azul, ¿no? Algo que ha cambiado desde la pandemia para que vean que todo cambió. El Cruz Azul se ha vuelto un equipo 100% tal vez victorioso, aunque le falta todavía el poder ganar ahora sí que el título y vamos a ver si lo logra. Ayer le sufrió con el Toluquita, ayer yo estaba partido de corazón porque por un lado le iba al Toluca, pero por otro lado dije, no, pero es que ya creo que ya le toca al Cruz Azul el ganarlo, se lo merece porque hizo una campaña que se podría resumir con la palabra victoria, ¿no? 41 puntos en un torneo corto, rompió su récord, etcétera, ¿no? En otra disciplina como podría ser la natación, uno piensa en Michael Phelps, ¿no? Él es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, tiene un total de 28 medallas, imagínate, aparte posee los récords de más medallas olímpicas de oro, que son 23, más medallas de oro en eventos individuales, 13, más medallas olímpicas en eventos masculinos, 15. Entonces uno piensa en la palabra victoria y piensa en este tipo de personas que están acostumbradas a cosechar éxitos en su disciplina, ¿no? Por ejemplo, Michael Jordan y otros más, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos en videojuegos, si alguien es más tecnológico y dice, no, a mí no me gustan los deportes, vámonos a un videojuego, pues es común que juegas con tus hijos o juegas cuando tú jugabas de joven y estabas ahí, ya sea en el Atari o en el Xbox One, PlayStation, Nintendo Switch, no sé, hay un buen de lugares donde se puede jugar, pero pues, estás ahí jugando un nivelito y de repente terminas y te dice victory, ¿no? Te dice victoria o éxito o te dice has perdido, ¿no? Pero no hay como las palabras victoria o que pasaste el nivel. En el sentido emocional o salud ahorita en las redes, por lo general es muy manejada de otra forma, lo denotan como un triunfo en el sentido de la victoria sobre el desánimo, victoria sobre la depresión, victoria sobre la tristeza, victoria sobre una adicción, sobre un problema, cuando una persona tiene el cáncer y lo logra someter, logra controlar, tú dicen, tuvo victoria sobre el cáncer, ¿no? Tuvo victoria sobre la diabetes porque la logró controlar, etcétera. Entonces usamos ese término para expresar la forma en la que estamos sobreponiéndonos a una situación ya sea emocional o física. Y en la guerra, que ahorita lo podemos ver abiertamente, lo que está pasando en Israel, que no olviden de estar orando por Israel, pedir por la paz de esa ciudad, como nos manda la palabra. Desde tiempos antiguos, la guerra es algo que acompaña al ser humano, ¿no? Es parte de su naturaleza. Y la palabra, más bien, la palabra victoria expresa un dominio de un pueblo, una nación, de una fuerza bélica sobre otra, ¿no? La victoria se gritaba cuando un pueblo era dominado, era conquistado, era derrotado por uno más fuerte, por uno más hábil, por uno con más capacidades, con más equipo, con más adelantos tecnológicos, con más estrategias, ¿no? Conocemos las etapas, ¿no? Como primero fueron los babilonios, luego fue Grecia, luego fue Roma, el Imperio Romano. En estos tiempos uno puede hablar tal vez de la fuerza estadounidense, pero también está el ejército chino, está el ejército ruso, etcétera, ¿no? Los tiempos cambian y en esos tiempos ya más modernos le han cambiado los nombres a las palabras. Ahora, en vez de decir tú has tenido victoria, le llaman éxito. Y ahora en vez de decir que tienes una batalla, te dicen que tienes un proyecto, ¿no? Entonces ahora te dicen tú estás metido en proyectos que buscas el éxito. Antes eran batallas para alcanzar victorias, ¿no? Y se ha cambiado esto, ¿no? Pero el punto es levantar tu vida por encima de circunstancias o de personas o de cosas que vienen en tu contra, al costo que sea, ¿no? Se dice, soy victorioso, soy exitoso porque me he sobrepuesto a esto, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero darles un tema que he titulado La victoria que viene de lo alto. Y es un tema que quiero que debe ir enfocado a estos tiempos, a tu familia, a tu trabajo, a todo lo que estás haciendo. Entonces, el fin de este es que puedas encontrar, saber cómo encontrar y dónde encontrar esa victoria. Vamos rápidamente a hacer una oración y continuamos con nuestro mensaje. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de poder estudiar y escudriñar tu palabra.
Gracias por la oportunidad de levantarnos, esa es una victoria, el levantarnos con salud, el levantarnos amados, el levantarnos con nuestra familia, el levantarnos y sabernos amados por ti, esa es nuestra más grande victoria. Pero hoy te pedimos, Padre, que nos abra los ojos para poder escudriñar tu palabra y poder discernir en ella lo que quieres que cambiemos en nuestras vidas, lo que tengamos que modificar, lo que tengamos que hacer para poder caminar en victoria, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando, sea tu palabra la que inspire, Señor. Yo nada más sea un canal, un instrumento, pero sé tú hablando. Reprendemos en el nombre de Jesús cualquier impedimento, cualquier estorbo, cualquier distracción y conectamos nuestro espíritu con el tuyo, Dios, para que nos puedas hablar y para que nos ministres con tu palabra. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y les quiero leer el libro de Nehemías. Este libro me encanta, Nehemías capítulo 3, versículo 28. Nehemías 3, 28. Te quiero leer, ahorita te digo de contexto, pero rápidamente te leo el versículo 28. Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Versículo 29 dice, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Si nosotros nos vamos a este capítulo 3, nos vamos a ver lo que es el entorno. Podemos encontrar un proceso todo el capítulo 3 es un proceso de reparto del trabajo de reedificación de lo que era el templo o la ciudad. Sabemos que en esos tiempos la ciudad fue destruida, fue molida, Nehemías fue puesto en su corazón a regresar a su tierra, aunque no la conocía, pero fue puesto en su corazón a regresar a su pueblo, a regresar a aquel lugar que había sido destruido, del cual por sus hermanos se había enterado que había sido completamente destruida la ciudad y los muros caídos y las puertas derribadas. Y él, con el favor de Dios, con el favor del rey, partió en una misión y logró levantar la ciudad. Y en esta etapa del capítulo 3 estamos en un proceso en el que están reedificando o levantando las puertas de la ciudad de Jerusalén. Hay 12 puertas en esta ciudad y cada puerta tiene un significado espiritual increíble para todo ser humano. Ojalá en un futuro podamos tener la oportunidad de estudiar cada puerta. Pero hoy, para el tema que nos concierne, queremos ver únicamente la puerta que está mencionada en este versículo 28, donde están levantando un pórtico que se llama la puerta de los caballos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en esta mañana que contestemos a través de tres preguntas? Número uno, ¿qué tiene que ver este versículo con la victoria? Número dos, ¿quiénes son los que pueden realizar dicha tarea de restaurarla? Y número tres, ¿dónde comienza esa tarea y qué significa realmente el alcanzar la victoria, ¿no? Entonces, número uno, quiero que toquemos rápidamente qué representa la puerta de los caballos o qué tiene que ver, ¿no? Te decía, esta es una de las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén que fueron restauradas después de la conquista del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el 586, por ahí, antes de Cristo. Y esta puerta también era conocida como la puerta de la victoria. Por eso la importancia de que te mencione esta puerta. La puerta de los caballos también era mencionada como la puerta de la victoria. Y esto es porque después de una batalla donde salía el pueblo de Dios, cuando regresaban a la ciudad, esta era por la puerta por la cual regresaban los ejércitos después de una victoria. Y era donde el rey mismo de la ciudad llegaba a su venida y al verlos entrar, pedía la ovación del pueblo y les agradecía su esfuerzo durante la batalla. Era una puerta por la cual se entraba con la victoria, con la noticia de la victoria de que ya fue vencido un pueblo. Ahora, los caballos tienen un sentido en el ámbito bélico y militar muy importante. Representan la fortaleza y en esos tiempos un caballo representaba una gran ventaja en el campo de batalla. El que un ejército tuviera o no caballos podía hacer la diferencia para que se pudiera o no tener la victoria en la batalla. Yo no sé si tú eres fan, yo sí, en lo general de películas como, no sé, Corazón Valiente, El Señor de los Anillos, Lancelot, todas esas películas de la época del medievo, de la época más antigua, en la que no había tanques, no había ametralladoras, no había misiles Tomahawk y que con un botoncito se acababa la guerra o destrozaban ciudades, sino que se tenía que armar estrategias, ¿no? A mí El Señor de los Anillos fue una película que me gustó mucho por las batallas, la estrategia, tanto de los buenos como de los malos, ¿no? Del enemigo, cómo llegaban pero una fortaleza que presentan en todas estas películas es la gente de a caballo. Cuando dicen, lanza la caballería, y ya lanzar la caballería era ya la fuerza, ¿no? Porque podían entrar a todo galope. Yo me acuerdo cuando hay una escena en la que están peleando, creo que son
tal vez 2000, ¿no? 2000 de los del lado bueno, y van a bajar contra los orcos, que hay como 10,000 o 20,000, no sé cuántos hay abajo, y tal vez obviamente dices: "No, pues son poquitos", pero cuando se empiezan a acelerar los caballos y empiezan a tomar una forma de lanza y empiezan a bajar hacia el ejército, aunque el ejército está bien apostado abajo con sus lanzas esperando el ataque, al sentir el piso temblar con los caballos, al sentir la tierra temblar a su alrededor, empiezas a ver el temor en ellos y bajan la guardia, en un momento bajan los escudos, quitan las lanzas y entran los caballos y un caballo nada más por la pura fuerza de la velocidad que trae, golpeaba a 3, 4, 5, 6, 7 y con el puro trancazo los mataba. No tenían ni siquiera que sacar la espada todavía el caballero encima, la fuerza pura del caballo destrozaba y daba la victoria en ese ámbito, ¿no? Por eso la importancia, yo creo, de llamarle a esta puerta la puerta de los caballos, por la fuerza que simboliza el caballo, ¿no? El significado que tiene para darte fuerza, velocidad y presencia en una batalla, ¿no? El significado espiritual de restaurar esta puerta es tener la capacidad de asegurar la victoria en las áreas de tu vida. La importancia de poder saber que al restaurar la puerta de los caballos, la puerta de la victoria en tu vida, uno puede alcanzar lo que Dios nos llamó a tener. Porque Dios no te llamó a tener una vida de derrotas, Dios no te llamó a tener una vida mediocre, Dios no te llamó a tener una vida sufriendo, Dios te llamó a tener una vida en abundancia, dice la palabra. El enemigo vino a robar, a matar, a destruir, pero Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Y parte de esa vida en abundancia implica el tener victoria sobre diferentes áreas. Muchas veces nos dicen como cristianos, no, pues es que ustedes tienen que ser humildes y padecer y sufrir aquí en la tierra y ya en el cielo van a gozar. Pero también tenemos que entender que parte de la vida de un cristiano es desde ahorita vivir el reino y traer el reino aquí a la tierra. Y eso implica que también tener victoria. Tampoco te estoy diciendo que, ay, es que yo no tengo lujos, yo no tengo yates, yo no te estoy hablando de prosperidad, yo no te estoy hablando de lujos, pero lo que sí te tengo que decir es que Dios quiere que tengas lo necesario, que no te falte, que tengas victoria en tu matrimonio, que tengas victoria en tu trabajo, que tengas victoria con tus hijos, que tengas victoria en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Por eso la importancia de que podamos restaurar esta puerta, de que podamos restaurar la victoria que tal vez alguien te ha arrebatado, que tal vez tú has soltado, porque tal vez muchas veces no es que alguien te la haya quitado, es que tú sueltas la victoria, es que tú no arrebatas, dice la Biblia que lo arrebatarán los valientes, ¿no? Y tenemos que ser valientes para arrebatar lo que ya es nuestro, lo que Dios ya nos ha dado. Tenemos que defender a nuestras esposas, a nuestros hijos, tenemos que defender a nuestras familias, tenemos que defender todo aquello que Dios con su sangre ya compró por nosotros. Ahora, la pregunta número 2 es, ¿quiénes están capacitados para esta tarea? O sea, ¿quiénes son los que pueden alcanzar la victoria? Una vez más lo dice la palabra en el versículo 28, dice, después, desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes. Dice, los que pueden restaurar la puerta, los que pueden recuperar para ti la victoria son los sacerdotes. Y aquí quiero aclarar esto porque es muy importante quiénes son los sacerdotes según la Biblia. Porque mucha gente dice, entonces tengo que ir con el pastor, entonces tengo que ir con el líder, entonces tengo que ir con el que tiene tiempo. Y no. Ese es un error el pensar que tenemos que depender de otros para alcanzar la victoria, porque tenemos que depender de que un sacerdote pelee por nosotros, porque tenemos que esperar que alguien con más conocimiento espiritual, con más fortaleza espiritual, luche por nosotros. Pero la Biblia dice claramente quiénes son los sacerdotes y la Biblia dice los sacerdotes somos nosotros. Los sacerdotes somos sus hijos. La victoria está destinada para los hijos de Dios. Si no me crees o dices, no, eso no lo veo, te voy a leer rápidamente primera de Pedro, capítulo 2 9 y ahí te dice muy claramente tu identidad. Hay algo que tenemos que tener siempre muy claro y que la Biblia siempre trata con tu identidad, con mi identidad. Nos dice quiénes somos en Dios. Y eso es lo que cuenta, quiénes somos en Dios, no quién te dice el mundo que eres, no quién ve el mundo en ti, no qué piensa la gente de ti, no qué dicen tus pecados del pasado de lo que tú podrías ser, sino qué dice Dios que eres. Tu identidad está escrita en la palabra y tu identidad está ahí puesta para que tú simplemente la creas y la abraces. Y el capítulo segundo de Primera de Pedro, versículo 9, lo dice muy claramente. Dice, más vosotros, está hablando a toda la iglesia, está hablando a toda aquella persona que abrace la palabra de Dios. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es un sacerdote? Es todo aquel que Dios llamó a conocerle. Es el pueblo de Dios, es la familia. Un sacerdote eres tú, soy yo. Tal vez a diferentes niveles, tenemos que entender esto, porque tal vez hay un sacerdocio en la iglesia, hay un sacerdocio en el trabajo, y llaman sacerdocio como un liderazgo, pero tú eres sacerdote de tu casa, y tú tienes que entender esta parte, y tú eres sacerdote de tu vida. O sea, tú tienes que entender que Dios te llamó a esto, que tú eres un real sacerdote, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios para anunciar virtudes, para llevar victoria.
Y no quiero que se entienda esto, no es el decirte: "Oye, tú fuiste llamado sacerdote", no significa que ahorita salgas a la tienda y vayas a la parisina y te compres unas largas sotanas y que te dejes la barba larga o que te rapes aquí el de la cabeza o que te llames sacerdotisa y que hagas no, no, no se trata de eso, no me refiero a algo externo, a una vestimenta o algo, guardarte en un monasterio o decir: "Me voy a apartar de la sociedad y voy a ser un ermitaño consagrado a Dios aquí en mi casa". No, un monje tibetano, una cosa así. Erróneamente se llega a creer esto, ¿no? Que el vivir apartado para Dios implica separarte de todo, o implica alejarte de la gente que no conoce a Dios, o alejarte de la gente, que puede contaminarte, cuando la Biblia dice claramente, ¿no? Que Dios dijo: "No te pido que los quites de ahí, sino que los guardes de". Dios no quiere que nos apartemos de aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Dios quiere que estemos en medio de ellos, pero que Dios nos guarde, que Dios guarde nuestro corazón, que podamos guardar nuestra santidad. Pero es muy diferente a apartarnos completamente y decir: "Ahora yo voy a ser un monje aquí, apartado de todos". No, así no es. Tenemos que entender que nosotros somos llamados como sacerdotes a restaurar, a traer victoria a nuestras vidas y después, obviamente, como dice aquí la palabra, anunciar las virtudes de aquel. Al hablar de Dios a los demás, podemos ser un instrumento para llevar la victoria a aquellos que no la tienen, porque si no la tienen, es porque no la conocen. Como dice la palabra: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Hay que entender que un símil o una palabra que podemos relacionar mucho con victoria es libertad. Una persona que ha alcanzado la victoria es una persona que es libre. Una persona que es libre tal vez sobre alguna situación, sobre alguna persona, en el caso de la guerra, sobre algún dominio, sobre alguna invasión. Pero debemos de entender esto, ¿no? Que debemos de llevar la verdad para que la gente conozca la verdad, anunciar sus virtudes para que puedan ser libres, ¿no? Continuando ahí en el texto que estamos leyendo, lo vuelvo a leer más. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si tú te preguntas si tú tienes la capacidad de tener la victoria, si tú tienes la capacidad o calificas para ser un sacerdote, un real sacerdote de parte de Dios, te voy a hacer dos preguntas. Número uno, ¿eres tú parte del pueblo de Dios? La respuesta es sí. ¿Eres alguien que ha alcanzado la misericordia de Dios? La respuesta es sí. De acuerdo a lo que declara aquí la palabra, si tú ya invitaste a Jesús a tu vida, si Él ya es el rey de tu corazón, si tú ya tomaste una decisión de entregarle tu vida de todo corazón a Cristo, la palabra dice que antes no eras pueblo, que antes no había misericordia en tu vida, pero la obra redentora de Jesús llega a tu vida y te convierte, uno, en pueblo de Dios y dos, te permite alcanzar misericordia. Al calificar tú en estas dos, tú ya tienes la capacidad entonces de llamarte parte del real sacerdocio que experimenta aquí la palabra y por tanto estás llamado a experimentar la victoria que Dios te quiere dar a tu vida. Que nadie te diga otra mentira, que nadie te diga que no eres digno, que nadie te diga que tú no eres merecedor de lo que Dios ya compró por ti con su sangre. Que nadie te diga que tú no puedes ser victorioso cuando Dios ya te dio la victoria. Somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Ahora, como lo decíamos, ¿qué es el real sacerdocio? Pues no es otra cosa que vivir guardándonos para Dios, apartados para Dios. Como te decía, no alejarte del mundo, sino aunque tengas que estar en medio del mundo, porque si no, ¿cómo vas a brillar en la oscuridad? Pero que ahí tú guardes tu corazón, guardes tu mente, que vivas de acuerdo a la mente de Cristo, que tú puedas actuar de acuerdo a la palabra, ¿no? Como lo dice en Primera de Juan, el que permanece en mí debe andar como él anduvo. Creo que hay una palabra clave en la palabra de Dios que es permanecer. Y tú y yo tenemos que aprender a permanecer firmes en medio de tribulaciones, firmes en medio de tentaciones, firmes en medio de los ataques del enemigo. Esa es una parte fuerte del cristianismo, ¿no? Y este sacerdocio comienza en el hogar. Comienza en cuidar de los tuyos, en cuidar de tu esposa, en cuidar de tus hijos, en cuidar de tu marido, en cubrirlo con la oración, en cuidar a tus familiares, en cuidar a tus empleados, en ministrar y amar a los que te rodean, porque tú eres sacerdote o líder o cabeza en algún ámbito. Dios te ha puesto por cabeza en algún área de tu vida. Yo no sé en cuál, los que no conozca, pero lo que sí tienes que tener claro es que Dios te puso ahí para ser sacerdote, para poder hablarles de las virtudes de Dios, para poder anunciarles lo que la palabra dice, para poder introducirlos en la victoria que es a través del conocimiento de la verdad. Nunca perdamos, así que te quede muy claro, nunca pierdas la oportunidad de mostrar la gracia y la misericordia a aquellos que te necesitan. Nunca pierdas una oportunidad de formar parte de la gran comisión. Uno muchas veces dice, pero ¿cómo puedo mostrar la gracia y la misericordia de Dios? Hablándole a la gente de quién era Jesús, quién fue Jesús y quién puede ser Jesús en estos tiempos para ellos.
hablándole a la gente del amor incondicional de Dios, no hablándole del juicio, no hablándole de la condenación, hablándole del amor tan grande que tiene Jesús. Obviamente los debemos de llevar a conocer su situación delante de Dios, el que sepamos que sin Cristo Dios nos llamaba pecadores, pero que en el momento que venimos a Cristo ya no somos más pecadores, nuestra identidad ya no es pecador, nuestra identidad es un hijo de Dios, nuestra identidad es santo, que puede pecar porque por nuestra naturaleza todavía tenemos eso, y como dice la palabra, mentiroso lo haríamos si dijéramos que ya no hay pecado. Por supuesto que hasta que no nos desprendamos de este cuerpo mortal y de este, ahora sí que entregado al pecado, este cuerpo, no vamos a poder dejar de pecar. Pero una cosa es que a veces fallemos y otra cosa es que practiquemos y vivamos del pecado, ¿no? Y ahí es donde se difiere, se puede ver si realmente uno es o no es, ¿no? Por los frutos se conocerá si somos realmente hijos de Dios o no. Pero no podemos vivir juzgando a los demás o señalando a los demás. Más bien debemos de vivir hablándoles a los demás de cuánto les ama Dios, de cuánto Dios los anhela cerca de Él, de cuánto Jesús anhela tener ese encuentro con cada persona, de cuánto Jesús anhela abrazar. Y oye, pero es que soy muy pecador, sí, pero Dios te abraza y quiere cambiar tu pecado y quiere sanar tu pecado y quiere quitar tu pecado. No podemos venderle a la gente un evangelio de decirle, es que Dios te quiere en el infierno, porque no es así, Dios no te quiere en el infierno. O sea, uno se va solito al rechazar a Dios, pero Dios te quiere. Dice la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Dice, la voluntad de Dios es que todos puedan irse al arrepentimiento. Lamentablemente y tristemente, no sé todos la fe, dice la palabra, ¿no? Pero tú y yo tenemos que mostrarle la gracia y la misericordia a todos, absolutamente a todos. ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar el mensaje y decir, yo quiero abrazar a este Jesús, yo quiero conocer a este Dios que me quiere dar una victoria, porque Dios te quiere dar una victoria. Y número tres, que te quería comentar, ¿dónde comienza esta lucha? ¿Dónde comienzan las victorias? Y una vez más, quiero que vayamos al libro de Nehemías, porque esto es algo que me encanta y creo que va muy con estos tiempos. Nehemías capítulo 3 versículo 28 dice, lo voy a leer, desde la puerta de los caballos o de la victoria restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de qué? De su casa. No dice cada uno en la iglesia, cada uno en su trabajo, cada uno en un congreso, cada uno en los eventos evangelísticos. No, dice la Biblia, cada uno comenzó la victoria enfrente de su casa. Tenemos que entender que para poder pensar y anhelar, y Señor, dame las naciones, y Señor, llévame aquí, Señor, esto, lo primero que Dios quiere es que tengas una casa firme. Lo primero que Dios quiere es que tú empieces tu ministerio, tú empieces tu fe, tú empieces un cristianismo verdadero en tu hogar. Porque de nada sirve que construyamos o queramos edificar o levantar a nuestro alrededor si nuestro hogar está endeble o está débil. Si nuestro hogar está mal, lamentablemente el enemigo va a poder tomar ventaja. Lamentablemente no va a haber cimientos, no va a haber un lugar seguro, no va a haber un refugio en el cual puedas correr cuando vengan los ataques. Porque obviamente cuando uno sale a anunciar las virtudes de aquel, a hablar de la victoria, a llevar el mensaje de salvación, los ataques vienen. Pero uno debe tener un fuerte firme y ese fuerte empieza en la casa. A mí me encanta porque lo que tú encuentras en este capítulo 3 de Nehemías, y no es una vez o dos veces que lo dice, lo mencionan varias veces, es que cada familia está trabajando aquí desde su casa. La base del núcleo de la sociedad, lo debemos tener muy claro, es la familia. Nosotros muchas veces queremos y pedimos que México cambie, pedimos que México sea reformado, que vengan cosas mejores para México, y a veces erróneamente creemos que la responsabilidad es del gobierno. Creemos que la responsabilidad es del gobierno. Es que estamos mal por el gobierno que tenemos. Es que estamos mal y le tiramos todo al gobierno y le tiramos todo a las autoridades. Pero sabes que la base de la sociedad no es el gobierno, la base de la sociedad es la familia. Y si nosotros como familias estuviéramos viviendo en integridad, y estuviéramos viviendo en santidad, y estuviéramos viviendo conforme a la palabra de Dios, los gobernantes no tendrían que preocuparse por los delitos. Los gobernantes no tendrían que preocuparse porque hubiera gente corrupta en las calles o ladrones, porque si la sociedad estuviera sana, el gobierno sería para ellos más fácil conducirse en una sociedad sana. Sería más fácil guiar a una sociedad sana. Pero el problema es que la sociedad está llena ¿de qué? De pecado. Que los corazones de muchos se han enfriado y se han apartado de la verdad. Le pedimos al gobierno que controle, la parte toda la parte de corrupción y la parte de homicidios, y criticamos a gobierno tras gobierno, no importa quién esté al frente del poder, no importa qué partido, qué presidente está, al que sea que esté le tiran. No ha podido controlar, los homicidios, no ha podido controlar la corrupción, no ha podido controlar la violencia. Y la pregunta que yo hago, ¿crees que la va a poder controlar?
Sinceramente, ¿la Biblia nos habla en alguna parte de que el gobierno vaya a poder controlarlo? Cuando la Biblia dice que conforme se acerque el final de los tiempos, el amor de muchos se enfriará, y aún padres se entregarán a hijos, hijos a padres, primos a tías. La Biblia dice que cada vez va a ir en deterioro la sociedad, y las mismas familias se van a destrozar. No le puedes pedir a un gobierno que haga maravillas, porque él no puede entrar a tus casas. Él no puede entrar a la él puede hacer lo necesario, emitiendo leyes y reglas, pero los responsables, los que tenemos la responsabilidad de hacer que nuestro hogar haya justicia, haya equidad, haya, piedad, haya amor, somos nosotros, no el gobierno. La responsabilidad de que tus hijos crezcan con educación, con valores y que crezcan con una formación adecuada no es del gobierno ni las instituciones educativas, es tu responsabilidad. La responsabilidad de que México pueda crecer y mejorar está en cada familia. Y para que cada familia pueda crecer y mejorar, necesitan a Cristo. Necesitan empezar a reedificar sus hogares, necesitan sacar todo el escombro de lo que no está bien, necesitan sacar el escombro de todo aquello que está estorbando en sus familias, el pecado que se mete en las familias, la inmoralidad que se mete en los matrimonios, lo que se está metiendo en las redes a nuestros hijos. Tenemos que ser atalayas y estar de verdad protegiendo a nuestra familia para ver qué ven, qué están viendo, si tienes hijos, qué están viendo en su aparatito. Muchas veces como papás decimos, no, yo no dejo que mis hijos salgan con cualquiera, yo no dejo que mi hijo vea cualquier cosa, y ellos no tienen malas amistades, pero no tenemos tal vez muchas veces tiempo para estar con ellos y lo más fácil, la flojera que nos da es darle esto, toma, pues que, o sea, no, ver una película no, mejor le doy el celular. ¿Para qué? Para que se entretenga. Pero no nos damos cuenta de lo que pueden encontrar en YouTube, de lo que pueden encontrar en las redes, de lo que pueden encontrar con influencers y con gente que no tiene a Dios y que hablan cantidad de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y luego tus hijos empiezan a hablar así, dices, ¿dónde oyó esto? En la escuela no, porque no está lleno la escuela. Se conectan en línea, pero en línea yo estoy al lado de él ahí en las clases y nadie le está dando una mala influencia. Y dices: "No es posible". En la tele no, porque estoy viendo qué programas ve, pero muchas veces no cuidamos esto, no cuidamos esto. El abrirles las puertas a un lugar en el que hay cantidad de inmundicia, cantidad de pecado. Yo sí, perdón que lo diga así, pero yo sí soy enemigo de darle un teléfono a temprana edad a un niño y aún a un adolescente. Yo sí soy enemigo de dejarlos ver lo que quieran y hacer lo que quieran metiéndose en la red y en la Internet. ¿Por qué? Porque te contaminas así, rapidísimo. Si uno como adulto 2 segundos estás trabajando y en 3 segundos ya estás en Facebook, y en Facebook ya te metiste al TikTok, y del TikTok ya estás viendo cosas que no. Es un segundo el que te puede distraer de perder esta parte y de poder descuidar lo más importante. Por eso es muy importante saber qué están viendo tus hijos. No te digo tampoco que le prohíbas por completo el acceso a las redes, pero sí le puedes decir: "A ver, ¿qué vas a ver?". ¿Qué estás viendo? Ah, mira, eso está bonito, velo. Mira, esos programas están buenos, velos. En el momento que identifiques algo que no está bien, ¿sabes qué? Ven para acá. No vas a decir por qué no. O sea, no vas a decir simplemente una posición de no. Vas a decir, mira, estos programas no están bien por esto, por esto, por esto. ¿Qué crees que piense Jesús si viera ahorita este programa? ¿Cómo crees que reaccionaría Jesús si estuviera oyendo las palabras que están diciendo estos cuates en el video? ¿Cómo crees que reaccionaría el corazón de Dios ante esto que estás viendo? Hacer que ellos comprendan por qué hay maldad en lo que están viendo, para que ellos tomen la decisión de decir: "Sí, tienes razón, yo no quiero ofender a Dios con lo que estoy haciendo. Sí, es cierto, yo no quiero que Dios se contriste, que diga: "Ay, ¿por qué está viendo eso?". Porque así lo debemos de hacer entender a la gente, ¿no? El que él pueda la gente pueda decir: "Cuando estoy viendo algo, cuando estoy haciendo algo, Dios está al lado de mí, está sentado junto a mí. Y si yo oigo algo, lo oyó Dios. Y si yo vi algo, lo vio Dios". A veces se nos olvida eso, ¿no? Pero Dios está presente todo el tiempo en nuestras vidas. Y entonces, ¿dónde empieza la victoria? En tu casa, en lo que le enseñes a tus hijos, en lo que dejes que tus hijos vean, en lo que dejes que tu esposa vea y que tú la puedas edificar, que tú puedas orar por ellos, que tú puedas ver la manera de que haya un ambiente sano en casa. Debemos de levantar la familia en estos últimos tiempos como un pilar, tener hogares fuertes, unidos, cimentados en la palabra de verdad, para que entonces la sociedad pueda crecer de manera sana, lo posible. Ayer justamente platicaba con Quique esa parte, ¿no? De que nosotros somos un pequeño remanente, tenemos que entenderlo así. Conforme los tiempos avancen y la maldad de muchos se enfríe, va a haber un pequeño remanente, porque muchos van a escuchar el mensaje, pero pocos son los que realmente lo atienden, son pocos los que van a entrar por esa puerta angosta. Y tenemos que empezar ¿a qué? A cuidar a nuestras familias. Yo creo que uno de los motivos por los cuales Dios permitió la pandemia y no estoy diciendo que es como que el propósito, ¿no? Pero una de las cosas que debemos de entender es que Dios sacudió a los templos cristianos. Dios sacudió a las iglesias cristianas porque ya estaba muy cómoda la gente ahí.
yendo los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos. Yo me acuerdo, había gente que iba todos los días a la iglesia, todos los días, congreguitis tenía. O sea, y había jóvenes, yo me acuerdo cuando estuve acá con los jóvenes, había jóvenes que iban los lunes, iban los martes, bueno, los lunes no porque cerraba, ¿no? Pero iban de martes a domingo y le decía, oye, ¿tus papás? No, pues bien, gracias. Y cuando hablas con los papás, no, mi hijo no, no, ni nos pela, ni está con nosotros, nunca tiene tiempo. Creemos a veces que estar metido en una iglesia es un símil de seguir a Dios o de estar bien con Dios, y eso no es verdad. Y creo que Dios tuvo que sacudir fuertemente al pueblo de Dios y nos sacó de los templos por un tiempo y nos cerró los templos y nos encerró en las casas para que nos diéramos cuenta que ahí está tu ministerio más importante. Que ahí en tu casa, los que viven adentro de esas cuatro paredes, son las personas por las cuales tenemos que dar cuenta. Son las personas por las cuales tenemos que luchar. Son las personas por las cuales tenemos que darlo todo. Somos muy dados muchas veces a estar para todos los de afuera. ¿Y los de adentro qué? ¿Y nuestros hijos qué? ¿Y nuestra familia qué? ¿Y nuestros papás qué? Y te lo digo porque incluso yo lo acepto y lo reconocí delante de Dios y se lo pedí, le pedí perdón a Dios, le dije: "Dios, perdóname porque descuidé a mi papá, perdóname porque descuidé muchas cosas por estar en la iglesia, por estar metido en la iglesia", porque Dios no es la iglesia. La relación con Dios va muy independiente de estar en un templo. La relación de Dios empieza en lo íntimo, dice la palabra. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y tú y yo tenemos que aprender a buscarlo en lo íntimo, y la intimidad empieza en el hogar, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Así que es importante que veamos esto. Y si tú lees el capítulo 3, luego dale una ojeadita completa al capítulo 3 de Nehemías, Dios nos enseña el valor y la importancia que tiene la familia para poder alcanzar la victoria. Durante todo el capítulo 3, lo que vas a encontrar son nombres de familias. Y el versículo, te voy a leer el versículo 7, 5, perdón, del capítulo 7 de Nehemías, donde sigue cuando está ya terminando el muro. Y en el versículo 5, fíjate lo que dice. Dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Y empieza son desde el versículo 7 hasta el versículo 73, empieza a dar nombres de cada familia que estaban ahí en la ciudad. Los hijos de Paros, los hijos de Cefatía, los hijos de Ara, los hijos de Lam, de Satú, de Sakai, de Binoi, de Asgad, de Bebai, de Bigvai, de Adonicam, luego no sabes cómo ponerle a tu hijo, aquí puedes encontrar muchas ideas. Los hijos de Jarib, de Gabaón, de Belén, de Anatot, de Micmas, Betel, Arim, todos. Y te los menciona y te dice cuántos son cada uno. 721, 700 tantos, 188. ¿Qué nos dice esto? Que si tú crees que tu familia pasa desapercibida delante de Dios, estás en un error. Así como Dios aquí en la Biblia, después de que terminó la obra, dijo, y estos son los que tienen la victoria, estos son los que levantaron, estos son los que me sirvieron, estos son los que trabajaron para mí. De igual manera, Dios está al consciente y está al tanto de tu familia. A Dios no se le pasa algo. Muchas veces decimos, ¿y yo tendré alguna importancia para Dios? ¿Yo seré importante para Dios? ¿Dios me tendrá en cuenta? Mira, si tuvo en cuenta todas estas familias, y no nada más las familias, sino el número de cada una. Tú vas a decir, oye, pero es que nosotros somos 7, pues a los 7 los tiene considerado Dios. Es que nosotros somos 2, a los 2. Es que nosotros somos 15, a los 15. Porque aquí los números, Dios, si Dios se empeñó y le dijo a Nehemías, ¿sabes qué? Escribe este capítulo 7. ¿Sabes qué? E inspira este capítulo 7 para que lo lea mi iglesia. Es para que te des cuenta cómo para Dios es importante el nombre, el apellido y el número, la ocupación de tu familia. Dios está al pendiente de tu familia. Dios está al cuidado de tu familia. Tu familia no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Nunca pasará desapercibida. Siempre en el corazón de Dios ha estado la familia. Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. ¿Qué era la importancia para Dios? Que seas salvo tú y tu casa. Dios va a estar siempre viendo por tu casa. Dios siempre va a estar al tanto de tu casa. Ahora lo importante es que tú estés al cargo de tu casa. Lo importante es que tú tomes riendas en tu casa. Lo importante es que tú te vuelvas sacerdote y ministro en tu casa. Antes de que regresemos a una normalidad, no sé si la vaya a volver a ver como la conocimos, pero antes de que regresemos a normalidad, cimienta tu casa, abraza tu casa, levanta tu casa para que cuando regresemos a la normalidad, tú y tu casa vayan firmes, tú y tu casa vayan fuertes, tú y tu casa vayan con toda la fuerza para hacer lo que Dios los mandó a hacer. Y para terminar, ¿cómo alcanzamos esta victoria o dónde alcanzamos esta victoria? En Jesucristo. ¿En dónde encontramos la victoria? En Dios. De Romanos 8:27. Antes en todas estas cosas dice la palabra, ¿somos qué?
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No en tus fuerzas, no en tus talentos, no en tus capacidades, dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. La palabra aquí vencedor en el original griego es tener una victoria decisiva o fulminante. O sea, que ya no tiene una marcha atrás, que ya no se puede cambiar el resultado final. Grábatelo bien. Cuando dice aquí la palabra vencedores, es en el original griego tener una victoria decisiva de la cual no hay marcha atrás. Es decir, no puede ser como que vayas ganando 5-0 el partido y en la última te saquen el 6-5. No, es ya ganaste. Ya está decidida que la victoria es tuya. Solo es cuestión de saber qué, dónde encontrarla. Y por eso titulé este mensaje La victoria que viene de lo alto, porque no está en tus fuerzas, no está en esta tierra, no está en los talentos, no está en las herramientas. A diferencia de las guerras terrenales, donde el que tenga más ejército o el que tenga más armamento o el que tenga más tecnología gana, si vamos a la palabra de Dios, Él nos deja muy claro dónde está la victoria. Salmo 26:8, te lo quiero leer, dice así. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Y fíjate lo que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aquí te dice claramente la palabra dónde sí y dónde no. Te dice, ¿dónde no vas a encontrar la victoria? En confianza en tus carros, en tus caballos, confiar en lo que ves a tu alrededor. ¿Dónde sí? Mas nosotros, del nombre de Dios, tendremos memoria. Recordar que la victoria viene de Dios. Mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Esa es la condición que Dios tiene para ti si tú eres un hijo de Dios. Esa es la condición por la cual Dios te está levantando. Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Fíjate lo que dice, hay de los que van a Egipto, al mundo, y confían en caballos, la fuerza aparente de ahí. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y fíjate lo que dice después, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Dios. De nada te sirve tener las herramientas, los elementos, el dinero, talento, todo lo que quieras. Si no miras al Santo de Israel, si no miras a Dios, no vas a alcanzar la victoria. Nunca vas a experimentar la victoria en tu vida. Termino con Deuteronomio 20, del 1 al 4, que dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando te acerques para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, vosotros hoy os juntáis contra vuestros enemigos, no desmaye tu corazón, no temas ni te azoréis, ni tampoco te desalientes delante de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo para pelear por ti contra tus enemigos y para salvarte. Deuteronomio 20:1 al 4. No importa que venga en tu vida, no importa que venga contra tu familia, no importa que venga contra tus hijos. Recuerda esta promesa que les dijo Dios. Dice, Dios va contigo. Dios va contigo, no desmaye tu corazón, porque Él va contigo para que no temas, para que no te salientes, para pelear por ti contra tus enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra posición. Y con eso concluyo. Número uno, ¿qué tienes que hacer? Ya sal de de un estado de confort, ya sal de estar quieto, ya sal de estar ahí sin hacer nada. Levántate y así como en estos tiempos se levantó el pueblo de Dios y empezaron cada uno a restaurar lo que le correspondía del muro y cada quien lo que le correspondía de la ciudad, levántate y empieza a levantar tu familia, empieza a levantar a los que te rodean, empieza a levantar tu negocio, empieza a levantar lo que Dios te ha dado. No te quedes quieto, levántate en el nombre de Dios. Número 2, toma tu lugar como real sacerdote. Cree lo que Dios dice que eres. Fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel. Cree que eres un real sacerdote de parte de Dios y empieza a vivir como tal. Empieza a actuar como un hijo de Dios. Cree que eres un hijo de Dios. Y número 3, empieza por tu familia. Toma tiempo para estar con tu familia. Toma tiempo para edificar a tu familia. Toma tiempo para orar por tu familia. En los últimos tiempos, tu responsabilidad más grande va a ser siempre tu familia. A veces queremos ir a las naciones, a veces queremos tener congregaciones de millones, de miles, a veces queremos hacer muchas cosas, pero debemos de empezar por el núcleo más pequeño y debemos de hacer lo que nos corresponde. Debemos de tener una influencia positiva en esas personas. Eso es la gracia. La gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre y que no es merecida. ¿Cómo podemos tú y yo llevar la gracia y la misericordia a los demás? Llevando la influencia divina de Dios que ha sido derramada en ti a los que te rodean, a tu familia, a los amados que están alrededor de ti.
y anunciar sus virtudes, no callarnos, no callarnos. Recuerda el Proverbio 21:31, el caballo se alista para la batalla, pero Dios da la victoria. Aprendamos a buscar en lo alto, en lo íntimo, en el corazón de Dios, en su palabra, en su verdad, la victoria que Dios ya te derramó a ti, la victoria que ya te entregó, la victoria que ya fue ganada por ti en la cruz. Y yo no sé si hay aquí alguna persona que tal vez entró por primera vez o que nunca ha tenido un encuentro con Dios, porque esa es la clave de todo. Tú no puedes hablar de tener una victoria si no tienes a Cristo. Tú y yo no podemos hablar de experimentar victoria si no conocemos a Cristo Jesús, que es el que ganó la batalla, el que ganó la más grande victoria por todos al morir en esa cruz, venciendo al diablo, llevando nuestros pecados en la cruz. En tus fuerzas nunca lo vas a poder lograr. Y tal vez has luchado durante mucho tiempo en tus fuerzas. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar la victoria sobre una adicción, la victoria sobre un pecado, la victoria sobre una situación, una enfermedad. Pero ¿sabes qué? Necesitas primero tener a aquel que vino para sanar a los enfermos, aquel que vino para libertar a los cautivos, aquel que vino para traer victoria donde hay derrota, que vino a darnos esa libertad. Antes éramos esclavos del pecado, dice la palabra, pero ahora, gracias a lo que hizo Jesús, tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero eso. Si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres recibir eso, dice la palabra que a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, que nos quede claro. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos hijos. Hijos aquellos que le reciben, aquellos que aceptan la paternidad y aceptan vivir bajo la cobertura del Padre. Si tú quieres ser hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es decirle a Dios, sabes que yo quiero creer en mi corazón para justicia y confesar con mi boca para salvación, como lo dice en Romanos capítulo 10. Yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es de todo corazón creerlo y hacerlo. Si tú lo quieres hacer, yo te invito en esta tarde ya a que cierres tus ojos ahí donde estás y hagas esta oración conmigo y dile, Padre, en esta hermosa tarde yo escuché un mensaje que me confronta. Un mensaje que me confronta porque yo quiero tener la victoria, pero entiendo que no puedo tener la victoria si no tengo a Cristo en mi vida. Y es porque tal vez he vivido apartado de Dios tanto tiempo. He vivido lejos de sus caminos, lejos de su palabra, lejos de sus planes. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido perdón. Ahí en tu lugar, dile, te pido perdón, Dios, si no he vivido conforme a tus mandamientos, si no te conocía. Te pido perdón si el pecado que hay en mí te ha ofendido. Pero hoy te pido que entre Jesús a mi corazón, que entre ese victorioso, que entre ese Dios de amor y lave todo aquello que tenga que ser lavado, que arranque todo ese pecado de mi vida. Dile, me arrepiento de haber vivido alejado de ti, me arrepiento de haber vivido apartado de tus caminos, Dios. Pero a partir de hoy decido tomar mi lugar y levantar los muros de mi corazón, los muros de mi casa, los muros de mi familia, para que tu palabra sea reconocida y sea verdad. Te doy gracias de todo corazón porque me llamas ahora tu hijo o tu hija, y te doy gracias porque tú eres un Dios de perdón, un Dios de amor y un Dios que hoy derrama su gracia sobre mí. Gracias por la victoria que ya compraste por mí en la cruz. Gracias por esa victoria y te doy toda la honra en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración, la palabra, y te lo digo, no lo dudes, dice que tú ya eres salvo. Dice que si tú realmente le entregas tu vida a Jesús, Él entra y hace morada y habitará contigo, y a partir de hoy tu vida va a cambiar. Tu vida no puede ni será igual. Vas a poder caer a veces, puedes tener fallas, puedes tener una que otra derrota, pero la victoria final de la batalla final ya está ganada. Puedes a veces desfallecer, pero para eso ven a la palabra día a día. Agárrate, aférrate de la palabra de Dios que te dice que eres más que vencedor, que eres victorioso y no escuches al enemigo, escucha a Dios quien marca y determina tu identidad. Y entonces las cosas cambiarán. Quiero que antes de terminar, cierres tus ojos y escuches la letra de esta canción que habla sobre eso, de que Él nunca ha perdido una batalla y de que Él es el único que puede darnos siempre la victoria en todo. Ahí con tus ojos. ¿Qué pasó? Héctor, tu audio se fue, se fue el audio. Hermano Víctor, tu audio no está funcionando. Si es que no desconectó el auricular.
No nos va a escuchar. Héctor, no se oye el volumen. ¿Le puedes ahí mover, por favor? No se oye nada, brother. No nos va a escuchar porque desactivó el audio. Puso su micrófono en otro lado. Hay que hablarle por teléfono. No te oyes, Héctor. Hermano Héctor, un favor, lo que pasa es que no pudimos escuchar la oración, bueno, la alabanza, porque está conectado tu auricular. Entonces, si puedes quitarlo y hacernos favor, si queremos escuchar la Ok. alabanza. Sí. A ver, ¿no se oye la canción? No, es A que ver. está el auricular, entonces hay que desactivarlo Ok. y ponerle Déjame. el audio normal del... Sí, pues de hecho sí la quité el auricular, pero déjame, entonces, más bien lo voy a dejar así. Ahí sí me oyen bien, ¿no? Sí, ahí está, estamos Ok, bien luego lo voy a dejar escuchando. conectado el auricular y así ya pueden oír. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano viéndose está, todo se cumplirá y tú llegarás a mi vida. Tu mano moviéndose está, sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Tú nunca fallarás. Nunca, nunca, nunca. Oh Jesús. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. ¿Cómo no creer y confiar en ti?
Si tú eres victoriosa, mi victoria está segura en ti. Amén. Creo que ahora sí soy yo, ¿verdad? Amén, amén. Vic, te cedo la palabra. Los bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios.